Damos comienzo entonces al segundo encuentro de este taller sobre la literatura y la vida. Antes que nada agradezco tanto a la gente que cursa sincrónico como asincrónico por todo lo que fueron mandando en el transcurso de la semana. Hay quienes pusieron copia en cadena y hay quienes mandaron de forma particular. Recuerden siempre, por si hacen otro taller, mandar en cadena para que el grupo entero sepa qué están compartiendo, los artículos que recomiendan, las inquietudes que tienen, pero generó muchísimo el encuentro anterior, así que eso me alegra. Y vamos a retomar, como les prometí, las preguntas que habían quedado pendientes sobre el final del encuentro anterior. ¿Les parece? Tenemos 3 preguntas. Las leo para que nos acordemos cuáles eran. Recuerden, en la medida de lo posible, tener la cámara encendida. Juan ahí avisó que no va a poder, pero en la medida de lo posible es importante que tengan la cámara encendida. Y esperen que se me abrió algo en la compu. Ahí está. Recuerdo las preguntas de Juan, de Germán y de Alberto. Las leo. Juan se pregunta cómo se vinculan plano de consistencia, cuerpo sin órganos, registro virtual actual. ¿El cuerpo sin órganos estaría en el límite entre lo virtual y actual, más cercano a lo virtual? ¿El proceso de actualización se puede producir por un registro? Antes que nada, aviso, aclaro, que en el despliegue de este encuentro la idea es ir resolviendo esas inquietudes, pero como son muy puntuales algunas, yo voy a sugerir textos en donde pueden encontrar donde ahondar en eso en particular. Entonces, esto es una invitación a esos textos que van más allá de la literatura y la vida. Por ejemplo, algunas nociones que aparecen acá, registro, virtual, actual, Deleuze las trabaja más en otros textos que en la literatura y la vida, por eso es invitación a esos textos. La respuesta corta a esto es sí. A todo esto que dijo Juan, la respuesta es sí. Pero hay que tener algo presente. Virtual y actual no se oponen, sino que se yuxtaponen. Si bien lo virtual tiene que ver más con el plano de las posibilidades y lo virtual no es pensado en sentido aristotélico, virtual y actual no es como el acto y la potencia, por ejemplo, en sentido aristotélico, sino que el plano de lo virtual, que es también plano de inmanencia, es ya acá, está siendo, y a su vez es donde suceden, donde se despliegan las posibilidades, mientras que lo actual implica una forma ya consolidada de esa posibilidad. Hay algo más delimitado en lo actual. Para ahondar en eso, yo sugiero muchísimo un texto que la vez pasada mencioné, que Deleuze publica el mismo año en que muere, en el 95, que es La inmanencia, una vida. La inmanencia, una vida, lo pueden encontrar aislado o dentro de Ensayos sobre biopolítica, que compendia artículos de varios autores. Y les voy a compartir el último párrafo de ese texto. De todas maneras, sugiero que lo lean completo si les interesa ahondar en esta cuestión, pero acá justamente trabaja todas esas nociones que le interesan a Juan. Dice: los acontecimientos o singularidades le dan al plano toda su virtualidad, así como el plano de inmanencia le da a los acontecimientos virtuales una realidad plena. Hoy vamos a hablar muchísimo del acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? ¿En qué sentido el acontecimiento para Deleuze no tiene que ver con lo cronológico, con un suceso puntual en una línea causal, sino que el acontecimiento instaura otra cosa? Entonces, los acontecimientos o singularidades le dan al plano toda su virtualidad, así como el plano de inmanencia le da a los acontecimientos virtuales una realidad, es decir, lo virtual es del orden de lo real. No tiene que ver con lo imaginario, no tiene que ver con lo que podría llegar a ser, sino que es del orden de lo real. Al acontecimiento considerado como no actualizado, indefinido, no le falta nada.
Basta ponerlo en relación con sus correlatos. Un campo trascendental, un plano de inmanencia, una vida, unas singularidades. Y tengan presente acá el artículo indefinido, una vida, que no es lo mismo que decir la vida. Y recuerden el título de este texto, La inmanencia, una vida, que no es lo mismo que decir que una vida es inmanente. La inmanencia, una vida. Una herida se encarna o se actualiza en un estado de cosas, en una experiencia vivida, pero en sí misma es una pura entidad virtual en el plano de inmanencia que nos reintroduce en una vida. Mi herida existía antes que yo, es una cita de Busquets. No se trata de una trascendencia de la herida como actualidad superior, sino de su inmanencia como virtualidad, siempre en el seno de un medio, campo o plano. Hay una gran diferencia entre los virtuales que definen la inmanencia del campo trascendental y las formas posibles que los actualizan y que transforman el campo en algo trascendente. La noción de campo trascendental no aparece en el texto que ustedes leyeron, en la literatura y la vida. Por eso, si esto les confunde, no se preocupen, olvídenlo. Pero especialmente para Juan, que le interesa esto, insisto en que sería importante que vaya a este texto, porque acá aparece más asentada la noción de empirismo trascendental, en donde todo eso que a él le interesa se despliega. Entonces, el cuerpo sin órganos tiene que ver con el plano de inmanencia. Y las formas de actualización, como dice acá, las formas que los actualizan los transforman en ese campo en algo trascendente, que no es lo mismo que trascendental. Es decir, las formas en que las cosas se actualizan cobran un sentido trascendente, del orden de la representación, si quieren, del orden de la identidad. Mientras que el cuerpo sin órganos, plano de inmanencia, tiene que ver precisamente con lo que todavía no está capturado por ese registro, que no está codificado y que en todo caso forma parte del campo trascendental y no de representaciones trascendentes, de formas ya actualizadas, con límites claros y distintos. Por eso el cuerpo sin órganos no tiene límites claros y distintos. La vez pasada decíamos que en todo caso el límite del cuerpo sin órganos es la potencia en el sentido spinoziano del término. Y la potencia es difusa porque no sabemos lo que un cuerpo puede, no sabemos de lo que un cuerpo es capaz. Tenemos que experimentar para saberlo. Motivo por lo cual hay un límite, sí, pero ese límite no es claro y distinto y no es prescriptivo. En todo caso, primero tengo que experimentar y luego sabré hasta dónde puedo o hasta dónde puede ese cuerpo. Entonces, el cuerpo sin órganos es del orden del plano de inmanencia, es del orden del campo trascendental, es del orden de las intensidades. Mientras que las actualizaciones implican, como dice acá, transformar ese campo en algo trascendente. Lo estoy citando literalmente, es el último párrafo del texto. Y cuando decimos transformar eso en algo trascendente, nos referimos a límites más rígidos, líneas más segmentarias, identidades, representaciones, organización. No obstante, virtual y actual, vuelvo a decir, no son dos cosas distintas, no son dos cosas que están en dos dimensiones o planos distintos, sino que se yuxtaponen, se relacionan entre sí, no las podemos pensar por separado. Entonces, eso por un lado. Luego, la pregunta de Germán. Que la pregunta de Germán también excede al texto que trabajamos acá, que es la literatura y la vida, porque implica haber leído a Foucault.
Germán hizo el taller anterior que era sobre la arqueología del saber de Foucault, entonces viene muy aceitado con Foucault, de haber leído todo eso. Y se pregunta, el agenciamiento, que es un término que apareció en Deleuze-Guattari, ¿se encuentra dentro o fuera del orden de las formaciones discursivas? Formación discursiva es una expresión ya no de Deleuze-Guattari, sino de Foucault. El agenciamiento se construye desde sus propias intensidades, así como las epistemes, que son fuerzas en el azar. El agenciamiento se asemeja a los criterios de vecindad que expresa Foucault en las palabras y las cosas. Entonces, es una gran pregunta que está hecha como en distintos segmentos. La primera parte que dice el agenciamiento se encuentra dentro o fuera del orden de las formaciones discursivas. Para empezar, en Deleuze-Guattari no hay adentro y afuera en sentido absoluto. En todo caso, hay una suerte de despliegue del tipo cinta de Moebius, en donde el afuera es el afuera del adentro y el adentro es el adentro del afuera. Pero no hay adentro y afuera en sentido absoluto. Entonces, en todo caso, yo diría que está dentro y fuera de eso que Foucault llama formaciones discursivas, dentro y fuera. Y por otro lado, recordemos que el agenciamiento es el acoplamiento, la conjunción, un nodo de relaciones muy diversas, que no solamente tienen que ver con lo discursivo, sino que se acoplan materiales muy diversos. Yo diría que hay algo similar, y creo que la vez pasada lo mencioné con la pregunta de Germán, hay algo muy similar en la noción de agenciamiento respecto a la noción de dispositivo en Foucault. No es exactamente lo mismo, porque el dispositivo en Foucault remite al ejercicio del poder y a una cierta regulación, mientras que el agenciamiento en la obra de Deleuze-Guattari está más ligado a la creación, a la fuga. Pero lo que tienen en común es que en ambos casos se trata de un conjunto de prácticas que están compuestas por materiales muy diversos, por gestos, por palabras, por distintas cosas. Entonces, para ahondar en esto, mi recomendación es ir a ¿qué es un dispositivo? De Deleuze. Es un texto de Deleuze sobre Foucault. Les leo un pedacito que está sobre el principio, pero vuelvo a decir, sugerencia que vayan a leerlo todo. Esto se publicó por Gediza en el 90. Dice Deleuze, ¿qué es un dispositivo? En primer lugar, es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Obviamente, Deleuze está haciendo lo que hace con casi todos los autores, o con todos, que es generar algo nuevo. Le agrega terminología que es propia de su vocabulario. Que dicho sea de paso, recuerden tener siempre a mano el vocabulario de Deleuze, que está en la bibliografía complementaria, para entender todas esas palabras que aparecen en este aparato conceptual. Pero fíjense, habla del dispositivo de Foucault como una madeja, como un conjunto multilineal. De la misma manera describía al agenciamiento. Está compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas, cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta, el objeto, el sujeto, el lenguaje, sino que más bien siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio, y esas líneas tanto se acercan unas a otras como se alejan unas de otras. Cada línea está quebrada y sometida a variaciones de dirección, bifurcada, ahorquillada, sometida a derivaciones. Los objetos visibles, las enunciaciones formulables, las fuerzas en ejercicio, los sujetos en posición son como vectores o tensores. De manera que las tres grandes instancias que Foucault distingue sucesivamente, saber, poder y subjetividad, no poseen en modo alguno contornos definitivos, sino que son cadenas de variables relacionadas entre sí.
Es siempre en una crisis cuando Foucault descubre una nueva dimensión, una nueva línea. Los grandes pensadores son algún tanto sísmicos. A mí esta expresión me encanta, que el pensador sea como un sismógrafo que detecta pequeños movimientos casi imperceptibles. No evolucionan, sino que avanzan por crisis, por sacudidas. Y adelanto un poquito más. Hay líneas de sedimentación, dice Foucault, pero también líneas de fisura, de fractura. Hoy vamos a hablar de esos paquetes de líneas. Desenmarañar las líneas de un dispositivo es, en cada caso, levantar un mapa, cartografiar, recorrer tierras desconocidas. Y eso es lo que Foucault llama el trabajo en el terreno. El trabajo en el terreno lo llama Foucault, y Deleuze habla también del territorio, y de la desterritorialización, y de la reterritorialización. Nociones que hoy vamos a estar abarcando. Hay que instalarse en las líneas mismas que no se contentan solo con componer un dispositivo, sino que lo atraviesan y lo arrastran, de norte a sur, de este a oeste o en diagonal. Bueno, esto sigue, invitación a que vayan al texto. Puede funcionar para, no sé si responder, pero para profundizar en esas inquietudes que trajo Germán. Y por último, Alberto, ¿está? No lo vi recién. ¿No vino? Qué raro. Ah, sí, ahí estás. No te veía. Alberto se preguntaba, ¿sí? Partiendo del principio de conexión de la lógica rizomática, ¿cómo funciona el n-1? ¿Vieron que aparece en 1000 mesetas esa expresión, n-1? Yo ahora les voy a leer una cita, pero por lo pronto, esa expresión sirve para dar cuenta de que podemos pensar la multiplicidad sin que se subsuma, sin una remisión a una unidad totalizante. En ese sentido es -1, porque las multiplicidades no se resuelven, no se sintetizan en una unidad. Por eso habría que pensarlo sin la unidad. Las multiplicidades que permanecen en ese estado, múltiples y heterogéneas. Y sin embargo, el rizoma las conecta. Dentro de 1000 mesetas, de la versión en PDF, sería la página la página 25 de la versión del PDF que ustedes tienen. No hace falta que vayan ahora, si quieren ir pueden ir, pero aviso que es la 25. Ahí Deleuze-Guattari lo explican muy bien. Esta parte del libro está dentro de Rizoma, o sea que la leyeron. También aparece en otras partes del libro. Dicho sea de paso, Rizoma, recuerden, y si no lo dije lo digo ahora, se publica en el 76 y 1000 mesetas sale en el 80. Es decir, que se incorpora como introducción a 1000 mesetas. Y vieron que están esos 6 principios que la vez pasada mencionamos: principio de conexión, multiplicidad, heterogeneidad, ruptura significante, cartografía y calcomanía. Esos 6 principios, si bien no son prescriptivos, no pretenden serlo, ordenan luego, de alguna manera, la lectura del texto. Por eso no es casual que esté puesto como una introducción. Que es una estrategia que ellos deliberadamente ponen, que dicen explícitamente que está ahí, porque es de alguna manera la forma de hacerse entender, que haya unos principios que ordenen eso, que es la lógica rizomática. Pero bueno, en esa página que les digo, ellos dicen: resumamos los caracteres principales de un rizoma. A diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera. Cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza. ¿Se acuerdan que hablábamos de las bodas aberrantes la vez pasada? El rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados de no signos. El rizoma no se deja reducir ni a lo uno
ni a lo múltiple. Fíjense, ese artículo es bastante complicado, molesto, lo múltiple. Mejor decir multiplicidades, porque lo múltiple puede remitir otra vez a una suerte de unidad. Entonces no se deja reducir ni a lo uno ni a lo múltiple. No es lo uno que deviene 2, ni tampoco que devendría directamente 3, 4 o 5, etc. No es un múltiple que deriva de lo 1, o al que lo 1 se añadiría, n más 1. No está hecho de unidades, sino de dimensiones o más bien de direcciones cambiantes. Entonces, no es que las multiplicidades remiten a lo 1, ni tampoco es una sumatoria de unidades que componen algo trascendente, una cifra trascendente. No es una mera sumatoria. Si les sirve, en el mismo sentido que la vez pasada les decía, no es lo mismo decir que escriben este libro Deleuze, Gilles Deleuze y Félix Guattari, como si fuera la sumatoria de esas dos personas, sino que, en todo caso, este libro es de Deleuze-Guattari, que es otra cosa, diferente a Gilles Deleuze y Félix Guattari. Entonces no es una mera sumatoria de unidades. No está hecho de unidades, sino de dimensiones o más bien de direcciones cambiantes. No tiene ni principio ni fin. Siempre tiene un medio por el que crece y desborda. Constituye multiplicidades lineales de n dimensiones. Acá, y ya lo vamos a desplegar en breve, es muy importante entender por qué la línea y no el punto. ¿Por qué la línea y no el punto? La línea que no tiene ni principio ni fin, la línea es más bien fluida. El punto tiene localización simple, la línea tiene localización múltiple. Constituye multiplicidades lineales de n dimensiones, sin sujeto ni objeto, distribuibles en un plan de consistencia, del que siempre se sustrae lo 1. Por eso es n menos 1, porque siempre se sustrae lo 1. Una multiplicidad de este tipo no varía sus dimensiones sin cambiar su propia naturaleza y metamorfosearse, contrariamente a una estructura que se define por un conjunto de puntos y de posiciones. Por eso la línea no es un conjunto de puntos meramente, no es una sumatoria. De relaciones binarias entre estos puntos y de relaciones biunívocas entre esas posiciones. El rizoma solo está hecho de líneas. El rizoma solo está hecho de líneas. Líneas de segmentariedad, hoy vamos a hablar de esto, de estratificación como dimensiones, pero también líneas de fuga o de desterritorialización como dimensión máxima según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea al cambiar de naturaleza. Pero no hay que confundir tales líneas o lineamientos con las filiaciones de tipo arborescente, que tan solo son uniones localizables entre puntos. No es lo mismo la unión localizable entre puntos, filiaciones, genealogías, que la localización múltiple que tiene, por ejemplo, un rizoma y que tienen las alianzas. Contrariamente al árbol, el rizoma no es objeto de reproducción, ni reproducción externa como el árbol imagen, ni reproducción interna como la estructura árbol. El rizoma es una antigenealogía, una memoria corta o antimemoria. El rizoma procede por variación, expansión, conquista, captura, inyección. Contrariamente al grafismo, al dibujo o a la fotografía, contrariamente a los calcos, el rizoma está relacionado con un mapa que debe ser producido, construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga. Lo que hay que volver a colocar sobre los mapas son los calcos y no a la inversa. Vamos a dejar hasta ahí la cita.
Pero bueno, esto en respuesta entonces a la pregunta de Alberto, que de todas maneras vamos a ahondar en el desarrollo de este encuentro. Si les parece, recapitulo dónde nos habíamos quedado la vez pasada y retomamos desde ahí. La vez pasada lo que hicimos fue, primero, presentar el agenciamiento de Les Guattari. Dijimos que especialmente en los proyectos que tienen a dúo, como por ejemplo y principalmente Antiedipo y Mil Mesetas, ambos publicados bajo el título Capitalismo y Esquizofrenia, uno en el 72, otro en el 80, lo que buscan es hacer funcionar al libro como máquina de guerra, expresión que va a ser clave, frente a los libros imagen del mundo o aparato de Estado, frente a los libros burócratas que lo que buscan es, en todo caso, reproducir un lenguaje dominante, una lengua mayor, unos estereotipos. El libro máquina de guerra desbarata todos los códigos, hace un uso menor de la lengua, precipita devenires minoritarios, que hoy vamos a estar hablando de eso. Pero dijimos entonces que en sus proyectos ellos intentan experimentar, no solamente con lo que dicen, sino con cómo lo dicen. Por eso inventan un vocabulario propio y un estilo muy particular. Por otra parte, habíamos dicho que para ellos el libro es un cuerpo sin órganos y que el cuerpo sin órganos no es un concepto, sino que es un conjunto de prácticas. Es decir, que el cuerpo sin órganos no es algo que pensamos, sino que es algo que se hace. Y de hecho, hay una meseta titulada Cómo hacerse un cuerpo sin órganos, que no es una meseta que prescribe cómo es que hay que hacerse un cuerpo sin órganos, sino que en todo caso deja algunas intuiciones y aparecen las referencias, habíamos dicho, a Antonin Artaud, que es quien le declara la guerra al organismo. No a los órganos, no a la materialidad, sino a la organización que se ha hecho del cuerpo. Entendiendo por cuerpo, no meramente cuerpo humano, sino que, vuelvo a decir, un libro es un cuerpo. Un animal no humano es un cuerpo, un objeto inanimado es un cuerpo, todos son cuerpos, todas las cosas que existen son cuerpos, en esa tradición de pensamiento que ya la vez pasada Gilda había mencionado, inicia con los estoicos. Dicho esto, y también haciendo referencia al huevo Dogon de la etnia de Malí, África, habíamos llegado a la idea de que el cuerpo sin órganos tiene que ver con las potencias, tiene que ver con las intensidades y con los territorios. Y también desplegamos algunas nociones básicas de los principios, los 6 principios del rizoma. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Perfecto. Entonces retomamos desde ahí. La idea hoy es pensar ya más poniendo el foco en la literatura y la vida, dentro de Crítica y Clínica. Recuerden que ese es un texto publicado en el 93, que lo escribe solamente Deleuze, que no lo escribe Guattari porque Guattari ya había muerto hace un año, y además de la edición de Anagrama, que es la que la mayoría de la gente tiene, alguien recomendó por la cadena de mails esta edición que es bárbara, es buenísima. Lo que pasa es que acá hay gente que no está en Argentina. Creo que esta editorial es nacional, Alción. Está buena esta edición que viene sola, La literatura y la vida, porque tiene, además de que la traducción es buena, tiene un prólogo que está buenísimo. Así que si la pueden conseguir, también recomiendo mucho, es mucho más accesible, barata que Crítica y Clínica, solo que viene La literatura y la vida sola. En Crítica y Clínica hay una reunión de distintos textos en torno al problema de escribir. Es de Córdoba, Alción, claro, por eso. La gente que está por estos pagos, por mis pagos, la va a poder conseguir, pero no sé si la consiguen en otros lugares. Bueno, sepan que existen, la buscan cualquier cosa. El prólogo está buenísimo.
Entonces, en crítica y clínica lo que tenemos es una reunión de distintos textos, no es un libro escrito de un tirón, textos que están orientados en torno al problema de escribir. Entendiendo por escribir una suerte de relación con el afuera, con las exterioridades. Ya acá hay una palabra compleja porque implica también otras lecturas. Foucault es un autor que habla del afuera. No nos vamos a meter en Foucault, pero recomiendo, por ejemplo, las clases, los cursos de Deleuze sobre Foucault, especialmente en la subjetividad. Hay un capítulo que lo dedica a hablar del pliegue del afuera en Foucault. Pero ¿qué sería, dicho de manera simple, que el escritor, o que la escritura, mejor dicho, está vinculada con el afuera? Hablando de la literatura menor. Tiene que ver con que el escritor lo que hace es ver y oír. La escritura tiene que ver con visiones y audiciones. Porque el lenguaje de las cosas no es siempre un lenguaje verbal. Entonces, lo que hace el escritor es, a través de esas visiones y audiciones, poner en palabras. ¿Para qué? Para darle consistencia, para instalar un plano de inmanencia. ¿Dónde aparecen trabajados en la obra de Deleuze-Guattari estas categorías, estas nociones? Principalmente hay tres textos que a mí me interesan y sobre los cuales nos vamos a centrar hoy, si bien la literatura y la vida es el principal. Con un pueblo que aún no existe, dice Juan, exactamente. Un texto es precisamente Kafka, por una literatura menor, que lo publican en el 75, Deleuze-Guattari en conjunto. Ese es importante que lo tengamos presente porque hay muchas resonancias en la literatura y la vida de eso que ya había trabajado con Guattari. Y luego, dentro de 1000 mesetas, aparece esta noción de literatura menor, y especialmente me interesa para el encuentro de hoy la meseta titulada 3 novelas cortas o ¿Qué ha pasado? Es la meseta octava. Y ahí él trabaja 3 novelas cortas, dentro de las cuales se encuentra el crack up. Una de ellas es el crack up de Scott Fitzgerald. Así que hoy vamos a decir algunas cosas en relación a eso que nos va a servir para pensar qué sería una literatura menor, o mejor dicho, cómo funciona una literatura menor y en qué sentido escribir implica una relación con el afuera, no con la interioridad, como decíamos la vez pasada. No estamos hablando de los libros imagen del mundo que resuelven todo en una bella interioridad, sino que estamos hablando de los libros máquina de guerra, en todo caso. Entonces, teniendo presente esos 3 textos, también aparecen trabajados en nuestros textos. En Lógica del Sentido también hay una serie de paradojas que se llama Porcelana y Volcán, que nos podría servir mucho, texto del 69, pero hoy no nos vamos a meter ahí. Teniendo en cuenta todo eso, vamos a intentar pensar cuáles son los rasgos de una literatura menor. Pero antes de ir a los rasgos de una literatura menor, para aproximarnos, no para definir o para explicar, sino para entender cómo funciona o para hacerla funcionar con nuestras propias prácticas, quiero que veamos un video de una conferencia de Deleuze en donde él explica cuál es la relación del acto de creación, la escritura es un acto de creación, con ese afuera. ¿En qué sentido el acto de creación implica una resistencia? ¿Y para quién se escribe?, se pregunta. Que ya ahí aventuramos una respuesta. Para un pueblo que falta y que no falta. ¿En qué sentido el pueblo falta y no falta? Bueno, antes de avanzar, yo quiero que lo escuchemos a Deleuze
Después les vamos a pasar el link para que si todavía no la vieron, la vean completa, porque acá solamente vamos a proyectar un minutito, 1 o 2 minutitos, así que después se las pasamos completas, pero me interesa que lo escuchen en boca de Deleuze. Cuando quieras, Tom. Or, quel est cet acte de parole qui s'élève dans l'air pendant que son objet passe sous la terre? Résistance. Acte de résistance. Et dans toute l'œuvre des Straume, l'acte de parole est un acte de résistance. De Moïse au dernier Kafka, en passant par, je ne cite pas dans l'ordre, je ne sais pas l'ordre, un non réconcilié jusqu'à Bach. Rappelez-vous, l'acte de parole de Bach, c'est quoi? C'est sa musique. C'est sa musique qui est acte de résistance. Acte de résistance contre quoi? C'est pas une résistance abstraite. C'est acte de résistance contre et de lutte active contre la répartition du profane et du sacré. Et cet acte de résistance dans la musique culmine dans un cri, tout comme il y a un cri dans Wojciech, il y a un cri de Bach. Dehors, dehors. Allez-vous-en, je ne veux pas vous voir. Ça, c'est l'acte de résistance. Or, quand les Straume le mettent en valeur, ce cri, là, le cri de Bach, ou quand ils mettent en valeur le cri de la vieille schizophrénique, la vieille schizophrène, je crois, dans Non réconcilié, etc. Tout ça, tout doit rendre compte de... Bon. En ce sens, l'acte de résistance, il me semble, a deux faces. Il est humain et c'est aussi l'acte de l'art. Seul l'acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme d'une œuvre d'art, soit sous la forme d'une lutte des hommes. Et quel rapport y a-t-il entre la lutte des hommes et l'œuvre d'art? Le rapport le plus étroit, pour moi le plus mystérieux, exactement ce que Paul Klee voulait dire quand il disait, vous savez, le peuple manque. Le peuple manque, mais en même temps il manque pas. Le peuple manque, ça veut dire que n'est pas clair et ne sera jamais clair. Cette affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et un peuple qui n'existe pas encore. Bien, entonces vamos a estar pensando cómo falta el pueblo y a la vez nos falta. Cómo el acto de resistencia no tiene que ver con representar al pueblo, con hablar en nombre del pueblo, con tomar la palabra en un acto declarativo del pueblo, sino con hacer ese pueblo, hacer entre ese pueblo, específicamente con la escritura. Y para eso, entonces, ahora sí, vamos a los rasgos que Deleuze señala en una literatura menor. Primer rasgo, todo es político. Que todo sea político no tiene que ver con la política representativa o partidaria, sino que escribir, en todo caso, tiene que ver con el devenir. Y como todo devenir es minoritario, ese devenir minoritario implica una revolución. Recordemos que en Deleuze minoritario no tiene que ver con una cuestión de cantidad, no tiene que ver con mayorías y minorías en sentido cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, que lo minoritario es minoritario porque no responde al orden dominante.
no responde a la hegemonía. Lo pueden pensar inclusive más allá de Deleuze Guattari con las minorías o disidencias sexuales. No es que sean pocas en sentido cuantitativo, sino que en todo caso son minorías porque no responden a la heteronorma, a la heterosexualidad como régimen político. Entonces, en ese sentido, escribir es un asunto de devenir y todo devenir es minoritario. Y como todo devenir es minoritario, es revolucionario. Y por eso ellos nos dicen se deviene mujer, se deviene animal, se deviene molécula, pero nunca se deviene hombre. Porque hombre es una categoría molar. Hombre representa la dominación. ¿Eso significa que los devenires sean exclusivos para las mujeres, los animales, las moléculas? No, no tiene que ver con una cuestión de identidad y tampoco tiene que ver con una cuestión, si se quiere, genital, por ejemplo, si pensamos en relación a los sexos genéricos, sino que los devenires tienen que ver con pequeñas cosas que se cuelan. Tiene que ver mucho más con una microfísica. Por ejemplo, si leyeron alguna vez Axolotl de Cortázar, una deviene Axolotl, no sabes quién está mirando a quién está adentro o afuera de la pecera, si es que hay una adentro y una afuera. Entonces, no es que una hace el animal, imita el animal, sino que algo se cuela, algún rasgo, algún gesto, alguna sensación, alguna característica en la lectura y en la escritura. Tiene la potencia de producir, de precipitar devenires. Y esos devenires siempre en conexión con una afuera, y es lo que hace que una obra siga funcionando más allá de su coyuntura. Es lo que hace que yo lea Cortázar y siga encontrando en ese texto algo que me convoca. La vez pasada mencionamos la Metamorfosis de Kafka, por ejemplo. Gregorio Samsa, que se convierte en bicho, no habla solamente de la interioridad del personaje. Gregorio Samsa no tiene que ver con un problema individual. ¿Qué es lo que hace que cuando leo ese texto me siga convocando? Y habla de las relaciones laborales, habla de la burocracia, habla de la mirada del otro, del vínculo con la familia, del querer ir a trabajar aún no pudiendo y tratar de explicar que quiero ir a trabajar pero no puedo. Bueno, todo eso implica una conexión con el afuera. Y todo eso puede precipitar algún tipo de devenir insecto, por ejemplo, en la escritura y en la lectura. Veámoslo en el texto, a ver cómo lo dicen ellos con sus propias palabras. Vamos a la literatura y la vida. Del PDF es la página 5. Vamos a leer el principio, exactamente el principio de la literatura y la vida. Un pedacito nada más. Entonces, desde el principio, escribir indudablemente no es imponer una forma de expresión a una materia vivida. La literatura se decanta más bien hacia lo informe o lo inacabado, como dijo e hizo Gombrowicz. Escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado. El devenir es siempre inacabado. El devenir no es una forma molar, no es una identidad con límites precisos. No es algo claro y distinto. El devenir es más bien difuso, fluido, molecular. Siempre en curso y que desborda cualquier materia vivible o vivida. Es un proceso. Es decir, un paso de vida que atraviesa lo vivible y lo vivido. La escritura es inseparable del devenir. Escribiendo se deviene mujer, se deviene animal o vegetal, se deviene molécula, hasta devenir imperceptible. Voy a saltear una parte, un poquito más adelante dice, el devenir no funciona en el otro sentido y no se deviene hombre. Otra vez, devenir es siempre minoritario, por eso no se deviene hombre.
con mayúscula, en tanto que el hombre se presenta como una forma de expresión dominante que pretende imponerse a cualquier materia, mientras que mujer, animal o molécula contienen siempre un componente de fuga que se sustrae a su propia formalización. Después habla de la vergüenza de ser un hombre. Bueno, sobre eso sí se puede escribir, sobre la vergüenza de ser un hombre. Pero hay algo político en toda literatura menor o en todo uso menor de la lengua. Vuelvo a la metamorfosis. No se trata de la historia personal de Kafka ni de la historia del personaje Gregorio Samsa. Se trata de algo mucho más grande y complejo. Se trata de las relaciones laborales, se trata de las relaciones de poder, se trata de la burocracia. Entonces eso no es un telón de fondo. Eso es justamente lo que precipita devenires, lo que cuestiona un cierto status quo y lo que hace que sea una obra política, aunque no sea explícitamente política partidaria. Primer rasgo. Segundo rasgo. En una literatura menor, todo es colectivo. No hay remisión a un yo, inclusive cuando haya remisión a un yo. O sea, inclusive cuando se diga yo, todo acto enunciativo es un agenciamiento colectivo. La vez pasada decíamos agenciamiento colectivo de enunciación. Si bien Deleuze insiste con la importancia de experimentar, por ejemplo, con el impersonal, y por eso le gusta mucho Blanchot, porque en Blanchot hay un estilo en donde se pone en juego lo impersonal y los infinitivos. Incluso cuando aparece la primera persona, no tiene que ver con un individuo, sino que tiene que ver con lo colectivo. Vamos a verlo en el texto. Del PDF sería exactamente la página 7. Vamos a verlo en el texto. Entonces, los impersonales, por ejemplo, hablar de una vida, un hombre, una mujer y no de determinado hombre, tal hombre con nombre y apellido, sirve para poner más en evidencia esto. Los infinitivos, morir, verbos, morir, amar, sonreír, también nos sirven para dar cuenta de esto. Pero, insisto, incluso cuando hay personajes que parecen que remiten a un sujeto, hay algo por debajo de lo personal en las literaturas menores que habla de un agenciamiento colectivo de enunciación, que no tiene que ver con ese sujeto, que no tiene que ver con Gregorio Samsa, que tiene que ver con algo mucho más complejo. Entonces vamos a la página 7 del PDF. ¿Lo tienen? En donde dice: escribir no es contar los recuerdos, los viajes, los amores, los lutos, los sueños y los fantasmas propios. No se escribe con la propia neurosis. Escribir no tiene que ver con lo personal, incluso cuando apelamos a lo personal. Y también acá hay claramente un interlocutor al que le está hablando Deleuze, que son todas esas lecturas que buscan hacer una psicología de la obra, encontrar la historia familiar del escritor en la obra, encontrar lo que le pasó a Kafka en su vida en la obra de Kafka, por ejemplo. Bueno, no tiene que ver con eso, por lo menos si se trata de una literatura menor. Sucede lo mismo cuando se peca por exceso de realidad o de imaginación. En ambos casos, el eterno papá y mamá, estructura edípica, se proyecta en lo real o se introyecta en lo imaginario. Es el padre lo que se va a buscar al final del viaje, como dentro del sueño, en una concepción infantil de la literatura. Se escribe para el propio padre-madre.
Mark Robert ha llevado hasta sus últimas consecuencias esa infantilización, esta psicoanalización de la literatura, al no dejar al novelista más alternativa que la del bastardo o de la criatura abandonada. Ni el propio devenir animal está a salvo de una reducción edípica, del tipo mi gato, mi perro. Como dice Lawrence, si soy una jirafa y los ingleses corrientes que escriben sobre mí son perritos cariñosos y bien enseñados, a eso se reduce todo. Los animales son diferentes. Ustedes detestan instintivamente al animal que yo soy. Por regla general, las fantasías de la imaginación suelen tratar lo indefinido únicamente como el disfraz de un pronombre personal o de un posesivo. Están pegando a un niño. Se transforma enseguida en mi padre me ha pegado. Están pegando a un niño, enseguida se psicologiza y se cree que, bueno, mi padre me ha pegado. Pero la literatura sigue el camino inverso y se plantea únicamente descubriendo bajo las personas aparentes la potencia de un impersonal, que en modo alguno es una generalidad, sino una singularidad en su expresión más elevada. Un hombre, una mujer, un animal, un vientre, un niño. Inclusive si pensamos en, les decía antes, en ciertos verbos, transformarlos en impersonal no es lo mismo que alguien en particular muera, que Tomás muera, que él se muere. El se muere impersonal implica otra cosa, colectiva. El problema no es que yo me muera, el problema es que se muere. Las dos primeras personas no sirven de condición para la enunciación literaria. La literatura solo empieza cuando nace en nuestro interior una tercera persona que nos desposee del poder de decir yo. Lo neutro de Blanchot. Vamos a dejar hasta ahí esa cita. Entonces, todo es colectivo. Y tercer característica, y creo yo la más importante de todas, que la literatura menor tiene una potencia de desterritorialización. ¿Qué cosa es la desterritorialización? ¿A qué se refieren con esto? En realidad es más simple de lo que parece, y antes de pensarlo en la literatura, creo que conviene pensarlo en un plano más concreto. Sugiero que si pueden ver el abecedario, esa entrevista que le hace su ex alumna Claire Parnett a Deleuze y que se publica post-mortem, vean justamente ese fragmento en donde él habla de la desterritorialización. No lo vamos a proyectar acá, vayan, después les pasamos el link y les decimos en qué minuto exacto está. Pero ahí él lo explica muy bien. Él dice que prestemos atención a los animales. Ciertos animales, ciertos mamíferos tienen prácticas concretas de territorialización. Ejemplo, orinar. Seguro a un perro vieron alguna vez orinando, marcando el territorio. ¿Qué es marcar el territorio? Marcar límites precisos. El territorio es la casa de las cosas. Es la casa del perro, pero también es la casa de todas las cosas que existen. Tiene límites demarcados por prácticas, como orinar en un perro, que dice, este es mi árbol. Pero todo animal en algún momento se va de su casa, huye. Esa huida es la desterritorialización. ¿Huye porque le conviene estar perdido por ahí? No, todo el mundo necesita, aunque haya animales gregarios, todo el mundo necesita un hogar, de alguna manera. Entonces, esa desterritorialización es necesaria para que luego haya una reterritorialización. Todo lo que existe está en permanente movimiento de territorialización, desterritorialización, reterritorialización.
El perro que se escapa de la casa y que se va a otra casa, a la casa de un vecino, y le pide comida y de repente resulta que le gusta más esa nueva casa. Se reterritorializa. Pensémoslo ahora con la escritura. Estos autores nos dicen, o acá Deleuze solo en la literatura y la vida, nos dice que dentro de una lengua mayor, que dentro de una lengua dominante, territorio, el escritor huye para descomponer la lengua materna. Eso sería la desterritorialización, descomponer la lengua materna, y así poder crear un nuevo estilo. Reterritorialización, el nuevo estilo. El estilo en Kafka, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que Kafka no escriba como otros contemporáneos a él? Porque él tiene un estilo propio. Porque desde una lengua dominante hizo una composición diferente, huye de esa lengua, la descompone, pero para crear un nuevo territorio. Y eso hace que, bueno, sus contemporáneos no escriban como él, pero después de Kafka, mucha gente quiere escribir como Kafka. Y a veces sin querer terminás escribiendo como esos autores que te gustan mucho y a los que lees. ¿A quién no le ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo, que escribo y digo, ¿esta soy yo o es la gente que leí? Bueno, entonces la reterritorialización tiene que ver con la creación de un nuevo estilo, de un estilo propio. No porque el estilo tenga que ver con la originalidad, porque no existe tal cosa como la originalidad, porque siempre se crea a partir de algo que nos preexiste, pensamientos, conceptos, maneras de expresar. Pero el estilo es la manera de componer todos esos materiales que ya están ahí. Entonces no se trata de lo original, pero sí de la novedad. El acto de creación en la escritura y en cualquier otro tipo de disciplina creativa implica novedad. No originalidad, pero sí novedad en el estilo. Vamos al texto, así lo vemos ahí. Exactamente en la página 11 del PDF. Así, la literatura presenta ya dos aspectos, en la medida en que lleva a cabo una descomposición o una destrucción de la lengua materna, pero también la invención de una nueva lengua dentro de la lengua mediante la creación de sintaxis, una lengua bárbara, una lengua extranjera dentro de la propia lengua. La única manera de defender la lengua es atacarla. Cada escritor está obligado a hacerse su propia lengua. Diríase que la lengua es presa de un delirio que la obliga precisamente a salir de sus propios surcos. En cuanto al tercer aspecto, deriva de que una lengua extranjera no puede labrarse en la lengua misma sin que todo el lenguaje a su vez bascule, se encuentre llevado al límite, a un afuera o a un en vez consistente en visiones y audiciones que ya no pertenecen a ninguna lengua. O sea, llevarla al límite, pensar lo impensado, decir lo no dicho. Es dificilísimo, por eso Deleuze también dice, tener una idea es una fiesta. ¿Cómo pensar lo impensado? ¿Cómo llegar a ese punto de hacer tartamudear la lengua? Estas visiones no son fantasías, sino auténticas ideas que el escritor ve y oye en los intersticios del lenguaje, en las desviaciones del lenguaje. No son interrupciones del proceso, sino su lado externo. El escritor como vidente y oyente. El escritor como sismógrafo. Meta de la literatura. El paso de la vida al lenguaje es lo que constituye las ideas.
Y vamos a dejar la cita ahí y vamos a leer un pedacito más adelante, nos salteamos una parte en el segundo párrafo, esto y hacemos el corte porque ya estoy viendo la hora y es la hora del corte. Poquito más adelante en el siguiente párrafo, para escribir tal vez haga falta. ¿Lo ven? Para escribir tal vez haga falta que la lengua materna sea odiosa, pero de tal modo que una creación sintáctica trace en ella una especie de lengua extranjera y que el lenguaje en su totalidad revele su aspecto externo, más allá de la sintaxis. Sucede a veces que se felicita a un escritor, pero él sabe perfectamente que anda muy lejos de haber alcanzado el límite que se había propuesto y que incesantemente se zafa, lejos aún de haber concluido su devenir. Escribir es también devenir otra cosa que escritor. No se escribe para ser escritor. Escribir es devenir otra cosa que escritor. Vieron que el subtítulo de este taller es ¿Quién habla de escribir? Y en este texto Deleuze nos dice, el escritor seguro que no. Es decir, el escritor escribe para devenir otra cosa. El escritor no de bestsellers, el escritor que escribe libros máquina de guerra. El escritor que hace un uso menor de la lengua. Bueno, retomamos entonces. ¿En qué sentido la literatura es una empresa de salud? ¿Qué implica trazar líneas, por lo menos para Deleuze? Algunas cosas ya dijimos, como por ejemplo que escribir implica darle consistencia al acontecimiento, instalar un plano de inmanencia. Acá es importante que tengamos presente que acontecimiento en Deleuze no tiene que ver con la noción de acontecimiento en sentido cronológico. No es un hito en la historia en una línea de relaciones causales. El acontecimiento no tiene que ver con cronos, sino con aion, remitiendo a la mitología griega. Es decir, tiene que ver con el instante, con un instante pleno, en donde en todo caso pasado y futuro insisten. Es el ahora. Entonces, darle consistencia al acontecimiento, por un lado, y eso implica no crear otros mundos posibles, no tiene que ver con la utopía o con la distopía, sino en todo caso con crear otras posibilidades de existencia en este mundo, en el que ya es, otras formas, otros estilos, otras maneras de habitar, narrar, porque narrar es una forma de habitar. E inclusive hay formas de habitar, narrar que no son verbales. Los animales no humanos, las plantas, otras existencias comunican y habitan de otra manera. Trazan líneas, igualmente. Entonces, para explicar en qué sentido trazan líneas igualmente y en qué sentido la escritura es un asunto de venir y devenir, es cartografiar, mapear rutas desconocidas. Me interesa, más allá de la literatura y la vida, la meseta que les mencioné, que se titula 3 novelas cortas o ¿Qué ha pasado?, en donde Deleuze-Guattari hacen una distinción entre el cuento y la novela corta o la nouvelle. Nos dicen que el cuento instala una pregunta en el lector que es ¿qué va a pasar? Es decir, la relación entre esa escritura y el lector es de descubrimiento, de expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que me van a contar? Mientras que en la novela corta, o por lo menos en las novelas cortas que ellos estudian, la pregunta es otra, y es ¿qué es lo que ha pasado?
Y esa pregunta implica una cierta inaccesibilidad. Es del orden de el secreto, pero no el secreto como lo oculto que hay que desocultar, sino el secreto como lo inaccesible. Hay un halo de misterio. ¿Qué es lo que ha pasado? Y una de esas novelas que mencionan es El Crack Up de Scott Fitzgerald. Yo acá tengo una edición hermosa, de editorial justamente Crack Up. No sé si se sigue consiguiendo, pero si no la tienen, está buenísima esta edición. ¿Y qué es esto? Sobre todo para quienes no... ¿Quién no la leyó? A ver, levante la mano. ¿Quién no la leyó? Bueno, la mitad más o menos. El resto no sé porque hay cámaras que están apagadas. Bueno, la mayoría no la leyó. Léanla, está buenísima, les va a gustar. Es una recopilación de textos autobiográficos que hace Edmund Wilson, amigo y editor de Scott Fitzgerald. Seguramente algo de Fitzgerald leyeron, aunque no sea el Crack Up. Y lo interesante es que es la última obra de Fitzgerald, se publica en el 45. Escribe esto y se muere, literalmente. Escribe esto y se muere después de una sucesión de cuestiones que lo atraviesan vitalmente y empieza hablando sobre el hecho de que toda vida es un proceso de demolición. Está hablando de su vida y no está hablando de su vida. Toda vida es un proceso de demolición, lo estoy parafraseando, así empieza el texto. Y algunas grietas son imperceptibles y avanzan a paso de paloma y no te das cuenta que están pasando hasta que llega el estallido. Y esas grietas tienen que ver con muchas cosas. En el caso de Fitzgerald, su alcoholismo, la depresión, sus relaciones personales, pero también es la grieta y las líneas y los surcos de la quiebra de la bolsa de valores, de la situación social y política que se vive en ese momento, de un clima que tiene que ver con una época. Entonces, Crack Up es un ruido, el ruido de eso que se resquebraja, de eso que se rompe ni afuera ni adentro, como pensábamos hace un rato, en ese afuera-adentro relativo, que es un poco simbiótico, porque el adentro es el adentro del afuera y el afuera es el afuera del adentro. Y en ese texto, Deleuze y Guattari leen lo que ellos llaman una contraefectuación. Está lo que sucede, está la efectuación y está la contraefectuación, que implica una operación, un movimiento, hacer algo con eso que pasa. Bueno, lo cierto es que Fitzgerald tiene que escribir también por cuestiones económicas, tiene que publicar libros porque necesita la plata, pero escribe sobre el hecho de que no puede escribir y con eso hace una de sus mejores obras. Léanla, insisto, obra que sobrevive a su muerte y habla sobre el hecho de que no está pudiendo escribir. Y en este texto, en esta novela corta, Deleuze y Guattari ven 3 paquetes de líneas que ellos dicen, son 3 paquetes de líneas que están en esta obra y en todas las existencias. Dicen 3 paquetes de líneas y no 3 líneas, porque bien podrían, uno se pregunta por qué no dice 3 líneas, porque cada uno es múltiple, por eso paquetes. O cada uno es multiplicidades. Y señalan, por un lado, las líneas de corte significante, que son las líneas de distribuciones más segmentarias, molares, dicotómicas, del tipo rico-pobre, celebridad-anonimato, varón-mujer. Líneas duras que atraviesan a la obra de Fitzgerald y que nos atraviesan. Y recuerden que en Deleuze y Guattari no es que hay
una promoción de las líneas de fuga solamente. Se necesitan líneas duras también, se necesita organización, se necesitan distribuciones para vivir. Entonces, por un lado están siempre esas líneas significantes que remiten a identidades con límites precisos, claras y distintas, con direcciones unívocas. Por otro lado están las microfisuras. Y acá ya se pone un poco más interesante la cosa. ¿Qué sería una microfisura? Las microfisuras son líneas más blandas, moleculares, pero que son casi imperceptibles. Como cuando se resquebraja una pieza de porcelana, un platito, una tacita de porcelana. Vieron que con el paso del tiempo siempre van apareciendo algunas pequeñas grietas que no hacen que no cumpla su función el platito o la tacita. Vos podés seguir tomando en esa tacita, pero la tacita ya no es la misma. No es exactamente igual. Algo le pasó. Aunque siga funcional, aunque siga su curso, siga haciendo lo que venía haciendo hace tiempo, algo le pasó que cambia completamente su naturaleza. Pequeños surcos, pequeñas microfisuras, que no se asignan de manera tan precisa. Hace un rato hablábamos de las asignaciones molares dicotómicas. Bueno, acá estas grietas proceden de otra manera. Son más rizomáticas. Y avanzan despacito sin que te des cuenta. Y por último, están las líneas de ruptura. Las líneas de ruptura son líneas de fuga, que es la explosión, son la explosión de las anteriores que mencioné. ¿Por qué son la explosión de las anteriores que mencioné? Porque una vez que hay una línea de ruptura, ya no se puede volver atrás. Nada es lo mismo. Es un corte abrupto. Por eso lo peligroso a veces de la línea de ruptura o de fuga es que se convierta en línea de muerte. Y por eso, cuando Deleuze-Guattari hablan de la línea de fuga, no es que hacen una apología al espontaneísmo, al deseo como si fuera algo espontáneo, tampoco hacen una apología de la esquizofrenia en sentido clínico, ni de la experimentación con sustancias que nos pueden llevar a un punto en donde la vida pierde toda su vitalidad, justamente, valga la redundancia. No tiene que ver con los excesos, sino, por eso la vez pasada yo deslicé la prudencia fundamental en este caso, porque la línea de fuga es algo en donde no se puede permanecer. A veces aparece, cada tanto aparece y es una fiesta, pero no se puede permanecer en la línea de fuga porque se convierte en línea de muerte, porque se necesita también organización, segmentariedad para vivir. Un caso que le interesa muchísimo a Deleuze-Guattari, más allá del de Fitzgerald, que termina contraefectuando, pero también muere, es el caso Nietzsche, que como sabrán termina los últimos años de su vida en estado de catatonia. Produce una obra inmensa, vital, espectacular. Hay muchas líneas de fuga en Nietzsche, pero también termina en una línea de muerte que le impide escribir. Entonces, esos tres paquetes de líneas no es que aparecen de forma aislada entre sí, sino que se yuxtaponen.
Y él las ve en esta obra, en el Crack-Up, pero también la podemos encontrar en otras obras y en otros cuerpos más allá del cuerpo literario. Quiero leerles un fragmento en relación a esos paquetes de línea y ya con esto también quiero abrir un espacio a preguntas, comentarios, a ver qué les pasa a ustedes, que hoy estuvieron más en silencio. Pero leamos esto primero para pensar en qué sentido las líneas de fuga no tienen que ver con huir del mundo, con estar en un estado clínico, no tienen que ver con el delirio, por ejemplo, cuando dicen hacer delirar la lengua, no tiene que ver con estar en un estado de enfermedad, sino que en todo caso es hacer que el mundo huya. No es lo mismo huir del mundo que hacer que el mundo huya. Si les parece, vamos a la página dentro de 1000 mesetas ahora, página 202 del PDF. Y veo que hay gente que tiene la versión física, no sé si tienen la misma edición que yo. De mi edición física sería la página 195. Y para la edición que sea que tengan, estoy hablando dentro de la meseta 3 novelas cortas o qué ha pasado, el segmento en donde habla de la novela corta de Crack-Up, específicamente. Del PDF, página 202. De la edición que tengan, dentro de la meseta 3 novelas cortas o qué ha pasado, la parte en donde dice novela corta de Crack-Up, el principio. ¿Lo tienen? Ahí veo a Alberto buscando todavía. Bien, ahí creo que estamos. Bueno. Dice, ¿qué ha pasado? Esa es la pregunta que Fitzgerald no cesa de plantear. Al final, una vez dicho que toda vida es evidentemente un proceso de demolición, ¿cómo interpretar ese evidentemente? En primer lugar, se puede decir que la vida no cesa de aventurarse por una segmentariedad cada vez más dura y reseca. Para el escritor Fitzgerald hay el deterioro de los viajes con sus segmentos bien divididos. También hay de segmentos en segmentos la crisis económica, la pérdida de riqueza, el cansancio y el envejecimiento, el alcoholismo, el fracaso conyugal, el auge del cine, la aparición del fascismo, del estalinismo, la pérdida de éxito y de talento, justo donde Fitzgerald va a encontrar su genio. Grandes brotes repentinos que vienen o parecen venir del exterior y que proceden por cortes demasiado significantes, haciéndonos pasar de un término al otro, entre opciones binarias sucesivas, rico-pobre. A pesar de todo, el cambio se produciría en el otro sentido. Nada vendría a compensar el endurecimiento, el envejecimiento que sobrecodifica todo lo que sucede. Estamos ante una línea de segmentariedad dura, que pone en juego grandes masas, incluso si al principio era flexible. Pero Fitzgerald dice que hay otro tipo de desmoronamiento, según otra segmentariedad completamente distinta. Ya no se trata de grandes cortes, sino de microfisuras, el segundo paquete de líneas que les mencioné. Ya no se trata de esas significaciones binarias, dicotómicas, sino de microfisuras, como en un plato, mucho más sutiles y más flexibles, y que se producen más bien cuando las cosas van mejor del otro lado. Si también hay envejecimiento en esta línea, este no se produce de la misma manera. Aquí solo se envejece cuando no se siente ese envejecimiento en la otra línea. Y uno solo lo percibe en la otra línea cuando eso ya ha pasado en esta.
En tal momento, que no corresponde a las edades de la otra línea, se ha alcanzado un grado, un cuanto, una intensidad más allá de la cual ya no se podía ir. Avanzo un poquito más en ese párrafo, desde donde dice, ¿pero qué ha pasado? En ese mismo párrafo, unas líneas más adelante. Me estoy salteando el paréntesis. ¿Pero qué ha pasado? Ese es el asunto. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque lo que ha pasado es del orden de lo inaccesible. Nada asignable ni perceptible en verdad. Cambios moleculares, redistribuciones de deseo que hacen que cuando algo sucede, el yo que lo esperaba esté ya muerto, o el que tendría que esperarlo todavía no haya llegado. Ahora, brotes y desmoronamientos en la inmanencia de un rizoma en lugar de los grandes movimientos y de los grandes cortes determinados por la trascendencia de un árbol. La fisura se produce casi sin que uno se dé cuenta, pero se toma verdaderamente conciencia de ella de repente. Esta línea molecular más flexible, no menos inquietante, mucho más inquietante, no es simplemente interior o personal. También pone todas las cosas en juego, pero a otra escala y bajo otras formas, con segmentaciones de otra naturaleza, rizomáticas en lugar de arborescentes. Una micropolítica. No, en este sentido, decíamos todo es político en la literatura menor, pero no del orden de la macropolítica, sino de lo micropolítico. Algo sucede, pequeños cambios imperceptibles, a veces líneas más blandas, a veces líneas moleculares, a veces líneas segmentarias, pero algo cambia y ya no se puede volver atrás, ya no se es la misma. Bueno, quiero antes que nada y por las dudas, ver qué les pasa a ustedes con los textos, qué les pasa con estas nociones. Quiero escucharles si hay preguntas, dudas. Hoy quería dejar un espacio más extenso porque este es el último encuentro. Entonces no nos vamos a volver a ver para responder la próxima pregunta. Así que este es el momento para todo eso. Sof, yo tomo un segundo la palabra antes de que el resto... Sí. Ah, sí. Algo de Margarit Duras quería compartir. Esto habíamos charlado con Sof en la semana. Queríamos también ver cómo se desarrollaba porque la prioridad es que también ustedes puedan tener su momento, pero quiero aprovechar esta instancia porque esta referencia a Fitzgerald, que obviamente queda la recomendación hecha y el texto mencionado, y esta idea que no es tan sencilla de la literatura como una empresa de salud, ¿no? Y que yo propongo producir ahora entre lo que se leyó en la literatura de la vida un intertexto con lo que acaba de mencionar Sof, que es una de las últimas obras que escribe Marguerite Duras. Miren que es similar a lo de Fitzgerald. Me va a faltar la precisión, pero creo que es un texto que sale en el 94 y Duras muere en el 96. El texto se llama Escribir. Recuerden la referencia que hizo Sof a su momento al infinitivo. Y el intertexto que quiero proponerles, simplemente lo voy a leer como para ya dar pie a la zona de preguntas, pero creo que esto puede reforzar, es recuperar un pequeño pasaje de la literatura de la vida. Les voy a decir exactamente la página, así la pueden buscar, me importa que la puedan tener cerca, que en el PDF es la página 8, y después de ahí voy a saltar al texto de Duras. Son fragmentos breves que después se los vamos a dejar para que lo lean en su totalidad si quieren, es muy recomendable. Y una última recomendación que voy a hacer antes de ya inaugurar la zona de preguntas. Pero repito, por si alguien quiere seguirme, porque voy a hacer nada más que 2 lecturas, voy a la página, les dije, 8 de la literatura de la vida. Recuerden este pasaje que incluso Sof un poquito lo presentó, que comienza con no se escribe con la propia neurosis, justo sobre el final. Leo esto. Me voy a Duras, una pequeña recomendación y nos vamos a intercambiar ideas con ustedes. Leo. Decía Deleuze, no se escribe con la propia neurosis, la psicosis, no son fragmentos de vida, sino estados
en los que se cae cuando el proceso está interrumpido, impedido, cerrado. Tengamos presente lo de Fitzgerald, ¿no? La enfermedad no es proceso, sino detención del proceso. Aquí viene como en el caso de Nietzsche. Nietzsche, los últimos 2 años de su vida, cae en un estado de catatonia total, no produce más obra, ¿sí? Acá una recomendación entre paréntesis, que es leer Ecce Homo, que es esa obra que incluso podría estar dentro de estos registros de Escribir, de Crack Up, en sintonías muy similares. Hay un lindo trabajo para hacer ahí después del taller, ¿no? Pero en Ecce Homo hay un fragmento donde Nietzsche, que es quizás para mí el cenit de su filosofía, que él dice: ya van a adivinar, palabra más, palabra menos, por qué escribo estas líneas antes. Y no dice antes de qué. Incluso Nietzsche era un gran utilizador de las bastardillas. Bueno, antes está en bastardilla. Bueno, ya verán, vayan a saber en qué pensaba Nietzsche, porque esto lo escribe en noviembre más o menos, y unos meses después tiene el acontecimiento de Turín, el famoso acontecimiento de Turín, y después queda el cuidado de la madre, y posteriormente de Elizabeth. No vamos a contar todo eso porque es interesante, pero no viene a cuento. Pero ¿por qué escribe antes Ecce Homo? Este texto tan desgarrador y tan escrito con la fuerza del cuerpo. Sigo. Igualmente el escritor... Perdón, y te agrego. ¿Y por qué le pone Ecce Homo? Ecce Homo, expresión que utiliza Poncio Pilatos a la hora de entregar a Jesús, dice: he aquí el hombre. Ecce Homo significa he aquí el hombre, y Ecce Homo en Nietzsche es un texto autobiográfico, habla de él, de su escritura, de su vida. Esto es importante también. Para pensar un estilo, Nietzsche es uno de esos autores que tiene un estilo muy, muy propio, que inaugura una forma de escritura. Y hay un montón de referencias intertextuales a la Biblia, por ejemplo. Sí, incluso en Nietzsche esta idea de la escritura fragmentaria, que un poco con la que se coqueteó en estos 2 encuentros. Sigo. Igualmente el escritor, esta es la parte que más me interesaba, como tal no está enfermo. Recuerden, no es que está enfermo, sino que más bien es médico de sí mismo y del mundo. El mundo es el conjunto de síntomas con lo que la enfermedad se confunde con el hombre. La literatura se presenta, esto que preguntaba Sof, como una iniciativa de salud. Atención, porque es el término más complejo de todos. Obviamente Deleuze escribe esto hace 30 años, hoy pensaríamos la salud en otros términos, eso es otro trabajo a hacer, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere con iniciativa de salud? Y ya me voy a Duras. No forzosamente el escritor cuenta con una salud de hierro, pero goza de una irresistible salud pequeñita, producto de lo que ha visto y oído de las cosas demasiado grandes para él. Nietzsche, Marguerite Duras, Fitzgerald, Deleuze. Irrespirables, cuya sucesión le agota y que le otorgan, no obstante, unos devenires que este es el concepto clave: salud de hierro y dominante haría imposibles. ¿Sí? Del oído y visto, el editor regresa con los ojos llorosos, tímpanos perforados. Y enseguida me voy para Duras. Hay mucho para hablar de esto que ahora quizás se hace cuando inauguremos la zona. Y Duras en Escribir, recuerden, uno de sus últimos textos, que creo que Tusquet lo volvió a editar. No sé cómo está hecha la edición, pero siempre estuvo unida a la muerte del joven aviador inglés, que es una novela de Duras. Bueno, Duras pertenece al movimiento junto a Rob Grillet, esta idea de escribir desde lo impersonal, bueno, también para hacer esa tarea. Y muy chiquito, Duras allí nos dice lo siguiente: esto es lo que hace salvaje la escritura. Se acerca a un salvajismo anterior a la vida, y siempre lo reconocemos, es el de los bosques, tan antiguo como el tiempo, el del miedo a todo, distinto e inseparable de la vida misma. Uno se encarniza. ¿Por qué? Porque no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Seguro que se escribe sin la fuerza del cuerpo. Se entiende la expresión, ¿no? Pero no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Para abordar la escritura hay que ser más fuerte que uno mismo. Hay que ser más fuerte que lo que se escribe. El caso Nietzsche es justamente eso. Cuando las fuerzas claudican. O Fitzgerald, ¿no? O a Duras, como le pasaba con el whisky, ¿no? Y su relación con el alcoholismo también lo cuenta en este ensayo. Es algo curioso, sí. No es solo la escritura. Lo escrito. También los gritos de las bestias de la noche. Los de todos. Los de ustedes y los míos. Los de los perros. Es la vulgaridad masificada, desesperante de la sociedad. Siempre es eso lo que hace salvaje la escritura.
Y la recomendación, de la que no voy a leer nada, y que tampoco lo vamos a pasar porque obviamente quien vive de estos, de vender sus libros, Camila Sosa Villada, que seguramente la tienen en el radar, El viaje inútil, ¿no? Y salió por Ediciones Escénicas, ¿no? Es un textito muy chiquito, muy parecido al que mostró sobre la literatura y la vida. Tenemos a una gran lectora de Marguerite Duras, a quien ella reivindica constantemente, Camila Sosa Villada. Recomiendo que se acerquen a ese texto porque lo lleva a fondo desde un registro que también podríamos pensar desde el devenir minoritario, ¿no? Entonces, quedan hechas las recomendaciones y pasamos a la zona de preguntas. Escribir de Duras y Un viaje inútil, de Camila Sosa. Y agrego algo y ahora sí pasamos a la zona de preguntas, pero hay algo en esa experimentación, en ese estilo que implica lo impersonal, que todos estos autores que venimos nombrando comparten con, por ejemplo, filósofos como Foucault, y es poner el foco en lo anónimo, en el anonimato, que no es lo mismo que lo masivo. Si bien lo masivo puede ser anónimo, lo anónimo no es necesariamente masivo. Es decir, la escritura o la literatura mayor, los bestsellers, reproducen el lenguaje de la dominación y en ese sentido producen algo masivo. Pero hay otra forma de escritura que no es masiva, pero que sí tiene que ver con el anonimato. Y ahí hay una clave para detectar esos movimientos que tienen que ver con los nadies, con los perdedores, sin remitir a las dicotomías del tipo celebridad, anónimo o ganador-perdedor, pero tanto Foucault como Deleuze se interesan justamente por los nadies. Y eso me parece relevante para pensar en estos tiempos en donde importa tanto ser alguien, en los ámbitos académicos, en las redes sociales. Importa tanto que el escritor sea alguien, a veces importa más el escritor que la obra. Bueno, este tipo de autores y este tipo de herramientas que nos ofrecen, en este caso Deleuze Guattari, nos invitan a hacer la experiencia del anonimato. A que la escritura sea la escritura del anonimato. Devenir imperceptible, exactamente. Bueno, me callo. Y bienvenida a quien quiera hablar. Yo quería hacerte una referencia. A ver, ¿me escuchás? Bueno. Primero me parece más que interesante todo lo que hoy se trabajó acá, desde ustedes, desde ese trabajo, pero ahí, Tomás, vos cuando iniciaste la referencia a Duras y citaste, no se escribe con las propias neurosis, no se escribe la neurosis, la psicosis, no son fragmentos de vida, sino estados en los que se cae cuando el proceso se ha interrumpido. Ahí llama a pensar la salud y la enfermedad. El loco no escribe. Sí puede escribir, seguro que uno entra en un hospital psiquiátrico y hay pinturas, hay escrituras, pero ahí el proceso se rompió, se quebró. Cuando Nietzsche cae loco y no puede escribir, es que ese proceso, como dice Deleuze, del camino que realizaba todo el tiempo Nietzsche, de la enfermedad a la salud, de la salud a la enfermedad, mientras podía recorrer ese camino, mientras estaba ese proceso, había creación. Cuando ese proceso se rompe y cae la enfermedad, ahí ya hay cesación de creación, no se puede crear desde la enfermedad. Por eso es tan importante ese trabajo de salud y enfermedad, esa relación que aparece todo el tiempo, cuando habla de la salud débil de los grandes creadores, pero es una salud débil y es un recorrido
que se hace de la salud a la enfermedad y de la enfermedad a la salud. ¿Desde dónde evaluar la salud? Dice Nietzsche, desde la enfermedad, y desde la enfermedad a la salud, y es como un camino que continuamente se tiene que recorrer, porque cuando ese proceso se rompe, es la muerte, ¿no? Es la cesación de proceso, ¿no? Y vos mencionaste allí el escritor, el creador, el filósofo, es el que vio visiones y audiciones, ¿no? Esto que vos iniciaste con eso, el trabajo de la literatura y la vida, y después por ahí vos creo que te olvidaste de mencionar un rasgo, no te olvidaste, uno empieza a leer el párrafo, cuando dice, bueno, el que ha visto, oído y vuelve con los ojos rojos y con los perforados, los tímpanos, ¡qué salud! Y acá está el tema, ¿no? ¿Qué hace en el fondo el arte? ¿Qué hace la filosofía? Todos estos caminos que nosotros recorremos, ¿qué hacen? ¿Qué basta? ¿Qué salud bastaría para liberar la vida allí donde está encarcelada por el hombre? Continuamente encarcelamos la vida, ¿no? Esto de humano demasiado humano, que dice Nietzsche, ¿no? Es decir, el hombre continuamente encarcela la vida. Liberar esa vida. El arte, la filosofía hace eso, ¿no? Liberar una vida que ha sido encarcelada. Una vida. No la vida, ¿no? Dice una vida que en realidad refiere a las multiplicidades que somos y que continuamente uno encarcela, encapsula, ¿no? Y tiene diríamos, una máscara para mostrar a la sociedad, y entonces una identidad, y desde esa identidad querés proyectarte a ser alguien, ¿no? Esto, la salud como literatura, como escritura, consiste en liberar esa vida y también en inventar un pueblo que falta. Que el pueblo, vos decías, está y no está. Porque ¿qué sentido le damos entonces a este término pueblo? No es una entidad. Justamente por eso es tan difícil captar esta cosa de que es un pueblo, ¿no? Se está haciendo todo el tiempo, ¿no? No es algo, en cuanto nosotros decimos el pueblo es, ahí ya está. Es como que lo matás, ¿no? Es continuamente algo que se está haciendo, pero esto también en un texto, a mí se me pareció interesantísima esta relación que hace Deleuze con el pueblo, con el artista, con el filósofo y el pueblo que falta, y llamar a este pueblo que falta, que lo dice un artista, Paul Klee, ¿no? O sea, un pintor. Pero en ¿qué es la filosofía? En ese capítulo vos marcaste la geofilosofía, que es súper interesante leerlo porque es como que te descentra de todo, es como una historia de la filosofía desde otro lugar que hace Deleuze, ¿no? Entonces ahí hay un parágrafo sobre el final, si se van a ese capítulo, es casi sobre el final, cuando él empieza a pensar, empieza a decir acerca de la creación de conceptos, la filosofía es creación de conceptos, bueno, no carecemos de comunicación, por el contrario, nos sobra, carecemos de creación, ¿no? Y ahí empieza a decir que, bueno, y que carecemos de resistencia al presente. Y empieza a hablar allí, y habla y menciona al arte, a la filosofía, que se unen, dice ahí, en este punto, porque en la constitución de una tierra y de un pueblo que faltan. En tanto que correlato de la creación. Y después se menciona Nietzsche, se menciona Heidegger. Obviamente a Nietzsche en función de el devenir, del concepto de devenir, porque habla de las democracias y dice que las democracias en realidad son mayorías, ¿no? Y hace
indicación absolutamente interesante de las democracias y de la europeización, o sea, de lo que significa, y dice por ahí, la europeización no constituye un devenir, y esto es para pensar hoy, esto lo está diciendo en los 90, la europeización no constituye un devenir, constituye únicamente la historia del capitalismo que impide el devenir de los pueblos sometidos. El arte y la filosofía se unen en este punto, la constitución de una tierra, de un pueblo que faltan, en tanto correlato de la creación. El arte y la filosofía no es la que se pretende pura, sino una raza oprimida, bastarda, inferior, anárquica, nómada, menor, aquellos a los que Kant excluía de los caminos de la nueva crítica. Y hay después otra mención Artaud, y sobre el final de ese párrafo grande que habla del doble devenir y del pueblo venidero, de la tierra nueva, dice, la filosofía tiene que devenir no filosofía, y hay toda juego ahí de la filosofía y de la no filosofía, y dice, hasta un filósofo tan bien considerado como el obispo Berkeley, que era un moderno, dice, repitió sin cesar, nosotros los irlandeses el populacho. El pueblo es interior al pensamiento porque es un devenir pueblo. De igual modo que el pensador es interior al pueblo, en tanto que devenir no menos ilimitado. Y después dice algo del filósofo y del artista, y dice que en realidad son del todo incapaces de crear un pueblo, solo pueden llamarlo con todas las fuerzas. Y uno diría, ¿por qué dice imposibles de crear un pueblo? ¿Por qué solo lo pueden llamar? Un pueblo solo puede crearse con sufrimientos abominables y ya no puede ocuparse más de arte o de filosofía. Pero los libros de filosofía, las obras de arte, también contienen su suma inimaginable de sufrimiento que hace presentir el advenimiento de un pueblo. Tienen en común la resistencia. Pueblos, resistencia, arte, filosofía. ¿Qué es esa resistencia? ¿Se resiste a qué? A la muerte, a la servidumbre, a lo intolerable, a la vergüenza, al presente. Por eso vos mencionaste al principio del taller de la clase pasada, cuando dijiste la filosofía es intempestiva, se resiste al presente, se resiste a lo intolerable, a la vergüenza de ser humano, diríamos con Primo Levi, como dice Deleuze, ¿no? Esa vergüenza de ser humano, ¿cuál es? A nivel más llano, cuando uno está con alguien y decís, no lo puedo creer que ese tipo haga eso, no lo puedo creer que ese como yo humano esté realizando eso, me quiero meter abajo de la alfombra. Milei presidente, disculpen, ¿no? Para los que por ahí no son de este país, es la vergüenza de ser humano. ¿Cómo un tipo como ese está ahí? Y sin embargo fue llamado, las democracias, y todo, bueno. Cierro porque lo hice demasiado largo, pero digo, las conexiones son infinitas que aparecen en estos textos para pensar hoy nuestro presente y cómo, de algún modo, la filosofía siempre tiene que, y el arte, resistir. Y en el fondo es resistir a la muerte. Cuando él dice resistir a la muerte es porque la muerte se cuela en la vida. Todo el tiempo. La muerte está ahí, agazapada, como dice Kafka, ¿no? Tocando la puerta, ¿viste? Como llamando, como... ¿Y qué hacer? Vos hablaste de contraefectuar, el artista contraefectúa. Fitzgerald se está muriendo, escribió para las películas de Hollywood, le pagaban una mierda, estaba borracho, no sabía... O sea, había perdido todo, la mujer en el psiquiátrico,
y le piden que escriba algo, y el tipo dice, no puedo escribir, no puedo, y le sale esa obra, como vos dijiste, Crack Up, que hay que leerla, es fantástica, es increíble, porque nos atraviesan todo lo que somos, en ese desastre que se venía, que era el Crack Up, la crisis del 30 en Estados Unidos, en el mundo, pero también es la crisis interior, es esa fisura que somos. Evidentemente, toda vida es un proceso de demolición, es eso. Toda vida es un proceso de demolición. Es evidentemente que vos decías, en inglés es of course, lo dice el tipo, pero seguro desde ya, como diciendo, dado por sentado, que toda vida ya es un proceso de demolición. Es lo más existencial, principio existencial más fuerte de la época, de que el mundo se le venía abajo, pero sin embargo el tipo pudo contraefectuar eso, escribir, sacar esa obra. No es fácil, para no caer, diríamos. Después terminó cayendo, se terminó muriendo, sí, se terminó muriendo del alcoholismo. Todos los tipos que Deleuze menciona terminan mal, dice el tipo, y sí, la mayoría termina mal. Pero bueno, eso no quiere decir que hay que seguir. Bueno, gracias. Ahí José Luis se va, anda tranquilo, no hay problema. Gracias por avisar y gracias Gilda por todo esto. Hay mucha tela para cortar, mucho para pensar, sobre todo en nuestros pagos. Repensar las democracias, el vínculo entre democracia y fascismo, bueno, muchísimo tenemos para pensar. Pero vamos a darle la palabra a Alberto, así, sobre todo porque veo que hay gente que se está yendo y entiendo que es por el horario, así pueden hablar todas las personas que estén ahí con algo que quieran compartir. No hace falta que sea una pregunta, puede ser una sugerencia, puede ser lo que sea que tengan ganas de compartir. Quien quiera, tome la palabra. Bien, bueno, yo sí tengo una pregunta breve, pero antes una breve aporte al grupo. Hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Boris Groys, un filósofo del arte contemporáneo, y él tiene un libro que se llama Volverse Público. Y en el último ensayo de Volverse Público, él habla de Gödel, ¿no? Y entonces toma a Gödel y nos dice Boris Groys que cada sociedad define qué es una pregunta válida y cuál es una respuesta válida, ¿no? Y nos dice que hasta antes de Gödel, de alguna forma, o antes de los posmodernos, había un peso, una jerarquía semántica de la palabra, ¿no? Una respuesta válida tenía que estar escrita con una estructura gramatical correcta. Y la verdad se encontraba en la estructura de una frase, una oración que dijera una verdad de alguna forma. La verdad era algo en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que hace Gödel? Y quiero citar aquí a Boris Groys. Gödel disuelve todos los discursos al convertirlos en nubes de palabras que funcionan como conexiones de términos más allá de la gramática. Estas nubes de palabras no dicen nada, solo contienen o no contienen tal palabra particular, ¿no? Si antes una pregunta válida es aquella que tiene signos de interrogación y que tiene una estructura gramática que pregunta algo, Gödel, una pregunta es cualquier palabra que le metas. Tú puedes meterle a Gödel plumas y eso ya es una pregunta que va a generar una respuesta, ¿no? No es una pregunta gramatical, es una pregunta de un término que asumimos que está en relación con otros términos. Y como está este término en relación con otros términos, si yo suelto el término, va a haber una respuesta. Y esta respuesta van a ser todos los artículos que contengan la palabra pluma. Y nos dirá Groys que entonces la verdad no estará en uno de esos artículos. La verdad estará en la sumatoria de todo lo que se ha dicho que contiene la palabra pluma, ¿no? Y dice Boris Groys que esto parece ser una revolución, o que en apariencia es una revolución del lenguaje, porque de alguna forma podemos decir que deterritorializa, ¿no? La pregunta, la respuesta, del territorio previo que era la gramática. Pero lo que dice es que Gödel te presenta 10.970 y millones de respuestas, pero hay una que aparece primero.
y una que aparece después. No presenta todas al mismo tiempo, sino que incluso en esta deterritorialización se reterritorializa al ofrecer una jerarquía, ¿no? Entonces creo que es algo interesante que estaba pensando, quería compartirlo con el grupo. Y mi pregunta tenía que ver con la pregunta ¿qué ha pasado? ¿No? Parece aquí que Deleuze elogia mucho la pregunta ¿qué ha pasado? Pero a mí me suena una pregunta profundamente, sí, ¿qué es lo que hace Foucault con el saber o con el poder? Sí, como que genealógica. Se me hace una pregunta muy genealógica, la pregunta ¿qué ha pasado? ¿No? Parece que pregunta qué vino antes, y no sé cuál sería la diferencia entre la pregunta ¿qué ha pasado? Y la pregunta ¿qué vino antes? ¿No? Porque me parece que la pregunta ¿qué vino antes? Es una pregunta de genealogía. Ahí, primero, el material ese, si lo encontramos digitalizado, lo podemos sumar, toma, anotalo en la carpeta de bibliografía complementaria. Y por otro lado, sugiero que vayan a leer la meseta porque ahí Deleuze Guattari nos dicen que esa pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? No es para descubrir algo, porque no existe tal cosa como la verdad. En este sentido son muy nietzscheanos. No hay rostro desnudo de la verdad, no hay algo que haya que desenmascarar, descubrir. No hay una esencia, un sentido unívoco, sino que en todo caso la pregunta establece con el lector algo del orden de un secreto inaccesible. Por eso les decía, un halo de misterio. Hay algo que no se resuelve. Ahí, Gil, sí. Yo creo que también allí el que ha pasado alude al orden del acontecimiento. Es decir, claro. ¿Qué ha pasado? Cuando vos marcabas las tres líneas, la segmentariadura, las microfisuras y la tercera ruptura, ya con las microfisuras hay un indicio de que algo va a suceder. Vos no sabés, es como viene el plato que vos dijiste. Hay esas líneas en la porcelana, uno lo sigue usando, pero algo del orden en vez del acontecimiento, que vos no sabés cuándo va. El acontecimiento siempre te toma por sorpresa, uno diría, ¿ves? Uno no puede ponerlo en el tiempo. Por eso decías, no es cronológico, no lo puedes poner en el tiempo. Entonces, en realidad, y cuando hay el quiebre, y me quebré, dice ahí Fitzgerald, como se quiebra la porcelana de un plato o algo así. Lo dice, hay que leer el texto literario, ¿no? Dice, entonces hay ese orden y ya no se puede volver atrás. Vos lo dijiste, no se puede volver atrás. El orden del acontecimiento, hay como un quiebre que uno ya no puede volver a ser el mismo. Entonces, el que ha pasado es en el fondo, es eso, no lo podés vos, no es la búsqueda de orden causal en el que ha pasado. Vamos, ¿les parece? Gracias, Gilda. Con María Victoria y ya dejamos por hoy porque veo que hay gente que ya se fue y hay gente que se tiene que ir. Igualmente, como siempre les digo, la conversación puede ser infinita si quieren, así que la seguimos por cadena de mail después, pero para respetar el horario que pautamos, vamos con María Victoria. Bueno, primero súper agradecer. Tengo como un montón de conceptos ahí. Yo doy talleres de escritura en un hospital y he escrito cosas y esto me ha permitido ahora hacer como vínculos con el sentido de la tarea. Yo soy parte de un dispositivo en un servicio, trabajo con mujeres en relación víctimas de violencia y niños, niñas, y esto de la desterritorialización, el lugar que ocupa el lenguaje, la forma en que trabajamos, la lógica del rizoma, digo, todo ha sido pensado para poner en cuestión las propias prácticas disciplinares, y escuchaba cuando Gilda hablaba esto de qué es salud. Bueno, en realidad es increíble, nosotros hospital, tendríamos que empezar a sistematizar eso de la cantidad de personitas que están medicalizadas o con diagnósticos y que realmente, porque ahí está escrito, digamos, a través de este trabajo en conjunto, pero donde el taller de escritura ocupó un lugar fundamental, junto con la psicóloga, han tenido efectos en la salud y de repente un niño que se pensaba que no podía hacer un montón de cosas, hoy habla o que llegó con un diagnóstico de que no hablaba,
no solo habla, se posiciona, digo, situaciones múltiples. Creo que necesito estudiar. Yo algo había leído en algún momento de Les, algún término usé, hasta madriguera, que por ahí acá no lo volvieron a decir, pero aparece. Pero digo, me encantaría poder seguir estudiando y poder empezar a hilar todo lo que yo tengo escrito con esta teoría para darle como otro contenido. Eso, así que bueno, gracias y espero verlo. Gracias a vos y qué bueno que te haya funcionado, entonces. Sí, se puede conectar con un montón de cosas y por eso Desde les la digo... perspectiva que por suerte trabajamos y que la psicóloga con la que trabajo tiene, sí, absolutamente. Bueno, para mí también es un placer, así que, bueno, seguimos conversando, si quieren, por la cadena de mails. Van a recibir los encuentros grabados, ¿cuándo? La semana que viene. Exactamente el miércoles, ¿no, Tom? Miércoles de la semana que viene van a estar recibiendo los encuentros grabados. Recuerden que el encuentro grabado no es simplemente, bueno, ya lo van a ver quienes no lo vieron, no es la grabación de la pantalla. Tom agrega un montón de materiales, de cosas a eso, así que está bueno tenerlo, véanlo después. Y bueno, nos despedimos por hoy. Ger, ¿estabas queriendo decir algo o solo quería saludar? Bueno, a ustedes. Hasta la próxima.